Ya nuestro hermano oró, así que quisiera que me acompañara a abrir sus Biblias, como muy bien decía nuestro hermano, para leer el pasaje que hoy estaremos escuchando, pasaje en el cual estará basada esta predicación, Filipenses capítulo 4, del versículo 8 hasta el versículo 9. Filipenses capítulo 4, versículo 8 y versículo 9. Si ya lo tenemos todos, vamos entonces todos a leer juntos este pasaje. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice Pablo, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Quisiera comenzar esta predicación, este sermón, con la siguiente afirmación. Quiero que sepa que esta afirmación es una conclusión que he sacado en relación a lo que hoy vamos a ver en estos dos versículos. Es la siguiente: mis pensamientos, mis actitudes, mis decisiones no cambian el estado de nuestra salvación. No cambian el estado de nuestra salvación, pero sí el disfrute y la experiencia de la misma. Repito, nuestros pensamientos, o pon mis pensamientos, actitudes y decisiones no cambian, escucha bien, no cambian el estado de nuestra salvación. O sea, ya no van a cambiar si eres salvo o no eres salvo, porque es una elección de Dios. Sin embargo, sí quiero persuadirte y recordarte y exhortarte de que sin embargo sí afectarán el disfrute o la experiencia de la misma. ¿Qué quiero decir con esto? Es que, hermano o hermana, en el Señor, tú no puedes hacer nada para que tu estado de salvación cambie. ¿Por qué? Porque Dios te escogió para salvación y su sangre derramada en la cruz es suficiente para guardarte hasta el final. Sin embargo, aunque eso es cierto, no podemos obviar, mis hermanos, con que mis actitudes, decisiones y pensamientos no van a cambiar ese estado de salvación. Soy salvo y siempre salvo. Sin embargo, sí van a afectar, como dice esta afirmación, cómo tú disfrutas, o cuál es la experiencia que tienes como un hombre salvado, como un hombre redimido, como un hombre que ha sido perdonado, como un hombre que ha sido adoptado, que ha sido incluido en la familia de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque, hermanos, en lo cotidiano, en cada semana del mes y cada día de la semana, lo que estamos haciendo nosotros, ojo, ya no se trata de Dios, ya Dios hizo algo y su obra es suficiente, hermano. Es suficiente. Jesús dijo consumado eso. Estoy hablando de lo que tú haces, de lo que yo hago en la semana. Lo que hacemos en lo cotidiano. Al levantarte de tu cama, al ir a trabajar, al ir a estudiar y hacer tus actividades semanales. Luego al acostarte. En esas 24 horas, lo que estamos haciendo sí va a afectar de manera positiva, de forma negativa, cuál es la experiencia, cómo estamos viviendo con relación a Dios. Si estamos disfrutando de la presencia de Dios o no la estamos disfrutando. Si sentimos tan cálido el amor de Cristo, si vivimos llenos de esperanza y consuelo por las promesas que hay en el Evangelio, lo santo y piadoso que pueden ser nuestras vidas, o lo impuras, injustas y pecaminosas que pueden llegar a ser. Por esa razón, si se dan cuenta, son dos versículos con dos imperativos.
¿Cuáles son? Creo que son claros, ¿no? En esto pensad, final del versículo 8, segundo imperativo es esto hacer. ¿Por qué Pablo quiere que los hermanos piensen esto y hagan esto? Es lo que argumento, por lo que voy a argumentar a lo largo de este sermón. Y te lo declaro. Solo disfrutaremos de la presencia de Dios cuando los pensamientos y la vida sean los correctos. Solo disfrutaremos de la presencia de Dios con los pensamientos correctos y la vida correcta. ¿Se dan cuenta? Los imperativos acá encontrados tienen el propósito de que el creyente, o sea, nosotros la iglesia, lleguemos ¿a qué? A experimentar la presencia de Dios. Pablo dice al final del versículo 9, si ustedes hacen lo que le he dicho, el Dios de paz estará con cada uno de ustedes. Así que lo que quisiera argumentar a lo largo de este sermón, esta predicación es, hermanos, si no haces estas dos cosas, no vas a disfrutar de la presencia de Dios. Vas a vivir alejado de Dios. En relación al bosquejo, los puntos a tratar son los siguientes, son 3. Primera parte, en esto debes pensar, versículo 8. Segunda parte, en esto debes hacer, versículo 9, primera parte, y el gran resultado, versículo 9, segunda parte. Ya habiendo dicho esto, pasemos a la primera parte. En esto debes pensar. Mano, debemos ver lo que estamos cada sermón como un todo. O sea, no puedes ver estos versículos desligándolo de lo que ya hemos visto anteriormente. Este capítulo está lleno de imperativos, este capítulo está lleno de ordenanzas, de mandamientos. Sin embargo, el principal de todos, ¿recuerdan cuál es? Versículo 1 del capítulo 4. Hermanos, gozo mío, corona mía, le dice, está así firmes en el Señor. El principal imperativo, el que está por encima de todo, es deben estar firmes en el Señor. ¿Cómo estamos firmes en el Señor? Lo veíamos en esa predicación. Lidiando de forma bíblica con nuestras diferencias. Ahí está Evodia y Sintique peleándose entre ellos. Les dice, les ruego hermanas, tengan un mismo sentir en el Señor. Colaborando en las diferencias que se pueden encontrar en nuestras iglesias. Versículo 3. Versículo 4. Regocijándonos en el Señor siempre. Teniendo una vida de contentamiento a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y hermano predicaba el domingo pasado acerca de que podemos estar firmes, puesto que en el Señor siempre hallaremos consuelo y descanso al presentar nuestras preocupaciones y quejas ante Él. ¿Por qué? Porque no debemos estar ansiosos. Hermanos, Pablo habla de una iglesia llena de problemas. Sí, Filipenses, le dice Filipo es una iglesia ejemplar porque ama y cuida de Pablo, siempre estuvieron pendientes de él, pero sin embargo tenían problemas. Habría problemas de divisiones, de contienda entre ellos, había poco afecto entre ellos, no había una muestra palpable de amor por cada uno de ellos. Pablo le dice a esta iglesia, hermanos, ustedes deben servirse los unos a los otros. Hermanos, no mire cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Le dice, hermanos, hagan todo sin estar murmurando, de estar conteniendo entre ustedes. A estos hermanos se les dice, hermanos, tengan el pensamiento y el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se humilló para servir a otros. Lo que quiero decir con todo esto es que esta iglesia tenía problemas, dificultades, y era necesario, era importante que ellos se afirmaran en el Señor. Tristemente, hermanos, nos hemos acostumbrado a una vida mediocre, muy mediocre.
Nos hemos acostumbrado a que, bueno, sí, yo siempre soy así. La Biblia la leo en vez en cuando. La oración, bueno, un poquito, ¿sabes? Como para no perder la costumbre de no orar. ¿Qué tal la meditación? Bueno, cuando estamos en grupos pequeños, es que medito. El resto de la semana no medito en la escritura. Estoy muy ocupado. Ay, ¿qué tal tu compromiso con la iglesia? Bueno, ya estoy acostumbrado, ¿no? Siempre a congregarme a la iglesia, luego irme a mi casa y no hacer nada. Haber necesidad y nunca hacer nada. Simplemente contemplar cómo todo se está cayendo sin poder tener la mano a otro y ayudarlo. Ya estoy acostumbrado. Hermano, quizás no decimos esto con otras palabras, hermanos, pero te pregunto, ¿cómo estás hoy? ¿Y cómo estabas hace unas semanas atrás? ¿Cómo estamos? ¿Estamos progresando? ¿Estamos creciendo? ¿Nos estamos afirmando en el Señor? ¿O cada semana que pasa, o cada vez que pasa, parece que estamos más débiles en el Señor? Estamos en un punto como iglesia, no solamente Iglesia Roca Eterna, muchas iglesias estamos así, en el cual los líderes, los que dirigen las iglesias, están como, Señor, levanta, Señor, enciende el fuego, Señor, enciende la pasión de tu iglesia. Hermanos, no hablamos del ministerio de hombre, hablamos del ministerio de la iglesia. Una iglesia con miembros enfermos no funciona como debería funcionar. Por eso la enfermedad es un problema. Y Pablo entiende eso. Ahora, ¿cómo hago para que la iglesia sea vitalizada? ¿Cómo hago para que esta iglesia pueda renacer de las cenizas y se levante de su estado de decadencia? Hermano, lo está diciendo desde el versículo 1 del capítulo 4. La pregunta es, hasta el momento, llevamos varios sermones, ¿qué has hecho con lo predicado? ¿Qué has practicado? Pablo entendía eso. Pablo entendía que para nosotros es sencillo escuchar una predicación hoy domingo y ya en la misma noche, hoy mismo, ya olvidarte del sermón. Pablo sabía, entendía que es fácil olvidar lo importante, que es fácil escuchar una predicación y no ponerla en práctica. ¿Sabes qué hace Pablo entonces? Pablo dice, bueno, si ustedes quieren experimentar siempre la paz del Señor, si ustedes quieren mostrar al Señor la forma como lidian con sus diferencias, con sus dificultades, porque en una iglesia cosas como esas van a pasar. No siempre vas a estar sincronizado plenamente con tu hermano. A veces va a hacer cosas que no te agraden. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas de la iglesia? ¿O vas a mostrarle a Cristo a tu hermano? Perdonándolo, amándolo, a pesar de que no te trata como tú esperarías que te tratara. Pablo entendía que eso iba a pasar. Entonces, ¿sabes qué hace Pablo? Nos apunta, nos lleva a pensar en el contexto, en el lugar en el cual se produce lo externo. Quizás, hermano, tú ves problemas afuera, ves cómo tú respondes a las circunstancias y tú dices, bueno, los problemas están afuera. No. Sino del corazón y de la mente como el origen, como el lugar donde nace todo lo que somos. Por eso Pablo hace una recopilación de grandes virtudes, hace una lista de elementos importantes y esenciales del evangelio mismo. Y te dice, tú debes pensar en ellas. Tú debes meditar en ellas. La mente, hermanos y amigos, es muy importante. La mente es el campo de batalla. Si pierdes en tu mente, perderás en el resto de tu vida. Pablo entendía que la mente del hombre es importante. ¿Por qué? Porque la misma mente del hombre, incluso es el objetivo de Satanás para atacar y llenar de dardos. Porque Satanás sabe que si tú pierdes en tu mente la batalla, tu vida será una constante derrota.
Muchas veces hablamos de los comportamientos. No, es que tú debes cambiar tu forma de ser, debes cambiar tu forma de hablar, de tu forma de hacer esto y aquello. Y sí es cierto, la palabra de Dios nos demanda a tener una forma de vida. Pero ¿por qué hablamos tan poco de cambiar la forma de pensar? No hablamos de cosmovisiones, de la forma como tú entiendes y ves la vida. Eso es importante, mucho más importante. ¿Por qué hablamos de las ramas de un árbol cuando el problema se halla en la raíz? En la raíz del árbol. Lo que quiero decir con esto es, tú antes de hacer cualquier cosa, sea buena o sea mala, esa cosa pasa por tu mente, pasa por tus pensamientos. Así que es en la mente en donde debemos librar la guerra, escucha bien, la verdadera guerra espiritual. Es ahí. La guerra espiritual no es estar sacando demonios y reprendiendo a quien sea. No, eso no es guerra espiritual. La guerra espiritual se halla acá. La guerra espiritual se libra en la mente. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual literalmente es la mentira y la verdad. La oscuridad y la luz. Esa es la guerra real. Hermanos, si no entendemos esto, no entenderemos entonces dónde está el problema de mi falta de piedad, de mi falta de justicia, de mi falta de amor, de mi falta de misericordia, de mi falta de paciencia. Te pregunto, hermano, ¿qué piensas? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿En qué has pensado durante toda la semana? Sabes, tus pensamientos están afectando, sí o sí, siempre afectan la forma en cómo estás viviendo. Siempre afecta. Como decía nuestro amado hermano y pastor Miguel Núñez, nuestras vidas son tan santas o tan pecaminosas como son nuestros pensamientos. Es cierto, es cierto. Pregúntate, ¿qué pensamientos alberga el mentiroso? ¿Qué pensamientos alberga el asesino? Pregúntate, ¿qué pensamientos alberga el adúltero o el fornicario? Pregúntate ahora, ¿qué pensamientos alberga el hombre piadoso, el hombre manso? ¿Por qué ese hombre es manso? ¿Por qué ese hombre cuando le insultan no responde de la misma manera? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en la mente del hombre que perdona? Del hombre que ama. ¿Qué hay en la mente del hombre impío y del hombre justo, del hombre piadoso, del hombre impuro? ¿Qué hay en sus pensamientos? Sea cual sea nuestro pensamiento, eso se verá reflejado en nuestras propias vidas. Yo te pregunto, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué estamos pensando? Nuestra mente no deja de pensar y nuestra mente es el lugar en el cual debemos luchar y dar guerra. ¿Por qué? Porque si perdemos ahí, perdemos en todo lo demás. Hay un pasaje en 2 Corintios, que nos termina revelando con gran claridad lo que estamos hablando. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, mira lo que dice, para que es la importancia de la mente. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, mira lo que dice Pablo, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Dónde está el temor de Pablo? ¿Qué preocupa a Pablo? Lo que preocupa es que sus mentes sean arropadas, sean invadidas, sean engañadas, sean movidas, sean desviadas de la sencillez y la pureza y la devoción que se halla en Cristo. Pero ¿cuál es la idea que Pablo aquí trae? La de Génesis, ¿te das cuenta?
que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también ustedes sean engañados y sus mentes sean cautivadas. A veces pensamos y decimos, sí, el problema de Adán y Eva fue que comieron del fruto, y así somos muy simplistas en ese sentido. Sí, comió el fruto y ese fue el problema. Es cierto, desobedecieron al Señor, pero sus mentes, escucha bien, sus mentes fueron engañadas por la serpiente. Satanás entabla una conversación con Eva y le engaña. Lo que Satanás está tratando de hacer era cautivar, atrapar su mente. Y cuando lo logró hacer, él dijo, ya, listo, gané. Porque cuando su mente, cuando ella antes pensaba, bueno, si como ese fruto voy a transgredir la orden y las consecuencias van a ser muerte. Pero cuando vino la serpiente con su astucia le hizo cambiar su forma de pensar y ahora ver el árbol como algo codiciable, lo dice Génesis, lo vio ahora codiciable. ¿Por qué? Porque su percepción de lo que tenía al frente, el árbol prohibido, había cambiado y ahora lo veía como que como la lotería. Tengo que hacer eso porque si no pierdo oportunidad de ser como Dios o ser mayor que Dios. Hermanos, Satanás trabaja cada día de la semana, él no descansa para cautivar y atrapar nuestras mentes y pensamientos, para cambiar nuestra forma de percibir la vida, para que dejemos de percibir la vida como Dios la percibe. Y no solamente Satanás, tu propia naturaleza caída hace propicia que sus tentaciones sean realmente eficaces en nosotros. Porque aún nuestros pensamientos se desvían de los pensamientos de Dios. Porque los pensamientos del hombre no son como los pensamientos de Dios, ¿recuerdas? Entonces, ¿en qué debo pensar? Comienza el apóstol Pablo, y no pretendo profundizar en cada uno de ellos, si hay una idea general de ellas. Lo primero que Pablo dice, y esto es súper vital, mira lo que dice, piensen en lo que es verdadero. ¿Qué es la verdad? La verdad es aquello que va acorde a la realidad. Si algo es verdad o es cierto, es porque está de acuerdo con la realidad de lo que se está viviendo. Me preguntaría, ¿es verdad que la lluvia se evapora y desciende o sube al cielo y es la misma que luego cae? ¿Es verdad eso? Sí. ¿Por qué? Porque es cierto, es conforme a la realidad. Hay estudios, evidentemente, que comprueban que eso es cierto. Si eso fuera mentira, es porque no va de acuerdo a la realidad. O sea, realmente eso no pasa, pero es cierto porque sí sucede. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Diciendo, hermanos, piensen la verdad. Mediten, profundicen. Cuando van a hacer cualquier cosa, no la hagan según vuestro propio consejo, sino según la verdad. La pregunta es, ¿dónde está la verdad? ¿Quién define lo que es cierto? ¿Quién define lo que es real? ¿El hombre o Dios? Dios. Dios es el creador del cielo y tierra. Dios ha creado todo. Él determina, Él ha ordenado la realidad misma. Así que Dios, Él determina y Él define lo que es cierto, lo que es verdad. ¿Cómo conozco esa verdad? ¿Dónde la conozco? Te voy a decir. En este libro. En este libro. Aquí, ahí, en la Biblia que muy poco leemos, en la Biblia en la cual muy poco meditamos, es ahí donde hallamos y encontramos lo que es verdadero. La verdad. La verdad. La pregunta es, ¿cuánto meditamos en esa verdad? ¿Cuánto meditamos en esa verdad? Cuando tomamos una decisión, pensamos y decimos, ¿lo que voy a hacer es de acuerdo con la verdad? ¿O no es más fácil o más rápido o más sencillo decir, esto va de acuerdo a lo que son mis principios, a lo que yo creo y pienso? Saben, hermanos y amigos, tu mayor consejero eres tú mismo. Mira,
la persona con la que más hablas es contigo mismo. Cuando tú vas a hacer algo, ¿acaso no piensas y dices, ¿será que lo hago? ¿No lo hago? ¿Será que esto es adecuado o no? Y te dices como que, bueno, sí creo que es correcto por esto y aquello. Bueno, o no es correcto por lo que pasó el otro día. O sea, te estás hablando a ti mismo constantemente. ¿Y qué hacemos por naturaleza? Confiamos en lo que nos decimos, en lo que nos hablamos a nosotros mismos. ¿Por qué es tan fácil? Porque en ese contexto, oye, yo va a defender el yo. O sea, el yo siempre tiene razón. Yo siempre seré el bueno, siempre seré el que tenga la razón, el que esté en lo correcto. Pero ahora, ¿qué pasa si nuestra vida es pasada por el filtro de la escritura? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? Normalmente nuestros planes deberían ser derrumbados por completo. Normalmente es lo que pasa. Si dices que no, entonces la Biblia está mintiendo cuando dice que el corazón es engañoso y que en el corazón hay cantidad de perversidades y maldades. ¿Qué hacemos? Bueno, tomar una decisión, voy a hacer algo, lo hago en relación a lo que podría yo compararme con otras personas. Ah, pero si él lo hace, yo también lo puedo hacer, ¿no te parece? La pregunta es, ¿eso es lo que Dios espera que tú hagas, que juzgue tu vida, lo que vas a hacer en base a lo que hacen otras personas? ¿O en base a lo que tú crees? ¿En base a lo que nosotros pensamos? No, hermanos, no. Tú no tienes la verdad. Yo no tengo la verdad. La verdad está en la escritura, en la palabra de Dios. Dios es la verdad. Y Él espera que tú filtres tu vida, que tú juzgues tu vida en base a esa verdad, a lo que es real, a la realidad. No lo que a ti te parece o te apetece o te parece correcto. La pregunta es, hermanos, ¿qué tanto conocemos las Escrituras? ¿Qué tanto meditamos en las Escrituras? ¿No te ha parecido que a veces sientes como que en tu vida hay como lagunas mentales o como ciertas áreas en las cuales el Evangelio, la palabra no ha iluminado suficientemente tu vida y tú no sabes qué hacer? ¿Qué trabajo tomo? ¿Tomo ese trabajo o tomo el otro? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mi empleo? ¿Qué hago con mi sueldo? Lo fácil, repito, es ir según tu propio consejo, porque tú siempre te das razón, siempre estarás bien. Estás tranquilo. El problema con esto es que Pablo nos dice, piensen en lo que es verdad, en lo verdadero, piensen en la escritura, mediten profundamente en la escritura, en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuánto meditamos? ¿Qué tan empapada y saturada está nuestra mente de la escritura, de la palabra de Dios, de lo que Él ha dicho? ¿Tu mente o nuestra mente están saturadas de la palabra de Dios o están saturadas de la cosmovisión y pensamiento del mundo? De una o de otra, pero tu mente y mi mente no pueden estar vacías, siempre están llenas de algo. Pero no acaba ahí. Ahora habla de lo honesto, habla de lo que es la honestidad. Si buscas una definición, así sea por Google o diccionario, dice que es hablar y actuar con sinceridad. Es no mentir, no engañar. Así que, y esto en relación a otras personas, así que lo que Pablo está diciendo es, aquello que es sin engaño, aquello que es real, que es genuino, en esto debes pensar también. Todo lo justo, la pregunta es, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo justo? Es aquello que es conforme a lo que es correcto, es algo que es apropiado. La justicia es aquello que es coherente con la retribución, la justa retribución de los hechos o las cosas cometidas. En ese sentido podemos decir, entonces, ¿qué es justo? ¿En se halla la justicia? Nuevamente, se halla en la palabra de Dios, se halla en la persona de Dios. Dios es justo. La pregunta es, ¿la justicia de Dios ha invadido tu pensamiento, tu mente? ¿O son las injusticias las que llenan tu mente?
Hermano, pongo un ejemplo sencillo en la luz del contexto, porque recuerda que aquí hay un problema, una discordia entre Bodia y Sintique, y ellas están escuchando lo que Pablo está diciendo. La pregunta sería, ¿qué tipo de pensamiento tenía Evodia y Sintique, que a pesar de que eran dos hermanas que servían al Señor, que eran mujeres esforzadas, qué había en sus mentes que no les permitía reconciliarse? ¿Qué había en sus mentes que no les permitía amarse, abrazarse, perdonarse? Seguro estaban las injusticias. No, pero ¿por qué yo voy a aceptarla otra vez? Ella fue injusta, ella me hizo daño. Y la otra también piensa lo mismo. ¿Y acaso tú no has hecho a mí daño? No pensamos en la justicia de Dios. No pensamos en la justicia de Dios, como dice Romanos, en Cristo Jesús, que te hace libre para perdonar las injusticias de otros. Pero ¿sabes qué hacemos? Preferimos pensar en los injustos. ¿Sabes qué? Cuando tú piensas tanto en lo injusto, en la injusticia de la vida, en la injusticia de tu hermano, de tu familia, de tu amigo, de tu iglesia, de tu líder o pastor o predicador, ¿sabes qué sucede? Tu corazón se llena de amargura y de odio. Y la culpa no está necesariamente, intrínsecamente en el que te hizo daño. La culpa es tuya, porque ¿qué estás pensando? Que no te permite perdonar, amar y abrazar a ese hermano que te ha hecho daño. Que no te permite tus pensamientos. Tus pensamientos. Pero también dice, piensa en todo lo puro. Todo lo puro. Aquí la palabra pureza es traducida como aquello que es sin mancha, aquello que es limpio. La palabra puro o pureza tiene un sentido en muchos pasajes del Nuevo Testamento en relación a la pureza sexual. Está relacionada con esto. ¿Y qué dice la palabra del Señor en relación a esto? Dice muchas cosas. Hablar de inmoralidad sexual, impureza sexual, fornicación, se repite mucho en las Escrituras. Pero yo quiero compartir con ustedes un pasaje en particular, Efesios capítulo 5, versículo 3. ¿Qué piensa el Señor acerca de la impureza sexual? Mira lo que piensa. Mira qué nos dice. Efesios 5, versículo 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. ¿Qué dice Pablo? Que la impureza, la inmoralidad o la avaricia no solamente no se debe practicar, ni siquiera se debe mencionar. Palabras, ¿cierto? Y por las palabras, por la dinámica de la interacción, ella es almacenada ¿dónde? Nuestra mente. Nuestra mente es una esponja. ¿Sabías eso? Tu mente está almacenando cosas que ve, que escucha. Tu mente está absorbiendo todo. La pregunta es, ¿eso que estás absorbiendo termina modelando o termina construyendo o modificando tu forma de pensar acerca de las cosas? Y eso lo entiende muy bien Satanás. ¿Por qué creen que la agenda LGTB y todo cantidad de inmoralidades y perversidades se les expone a los niños desde muy pequeños? ¿Por qué ustedes creen eso? ¿Por qué es tan forzado todo este tema de que la cantidad de géneros que existen, de que no está mal decidir tú mismo de muy pequeño qué quieres ser? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué desde pequeños se les está exponiendo a esta cantidad de perversidades? ¿Por qué desde pequeño Satanás está buscando cautivar a los niños con la inmoralidad sexual, con la pornografía, con la inmoralidad sexual? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué busca hacerlo? Porque en los principales medios y aplicaciones, redes sociales, se nos expone constantemente a la perversidad y a la inmoralidad.
Pero cuando tú observas eso, cuando tú lo estás viendo, lo estás escuchando, no crees que te sales con la tuya. No. No puedes decir, pasaré por el charco y decir, no me voy a ensuciar. Es imposible. Y sabes, a veces decimos, es que yo no hago eso. Pero escuchas eso. Pero te entretienes con eso. Sí, aquel pasaje nos dice, piensa en lo puro, piensa en lo limpio, porque entonces nos exponemos a las impurezas del mundo. ¿Por qué nos exponemos a series y películas que constantemente tienen escenas explícitas, que son una distorsión de lo que Dios hizo bueno? Porque el sexo no es malo, pero el sexo es un regalo dado al matrimonio en el contexto de la unión, del pacto matrimonial. Y tú dirás, pero entonces, ¿qué voy a ver? No veas nada, es mejor que no veas nada. A que te expongas a tanta impureza, inmoralidad, porque Satanás lo que está buscando es cautivar tu mente. Tú dices, no, pero es que yo soy fuerte, mira, yo soy piadoso, yo soy santo. A mí no me va a pasar nada. No te va a pasar nada y ahora acaso eso no te va, te ha hecho perder la sensibilidad a este tipo de imagen y contenido. Quizás antes te parecía escandaloso, pero ahora ya no es tan escandaloso como antes. ¿Por qué? Porque estás expuesto regularmente a él. Y ahora incluso, no ves el pecado como Dios sí lo ve. Quiero decir con esto, hermano, no puedes esperar tener una mente pura, una mente limpia, si te expones a la impiedad y a la inmoralidad. Quizás no ves pornografía, pero sí quizás ves contenido de otro tipo, donde la inmoralidad sexual se expone y se promociona como algo natural y algo normal. Hermanos, piensen esto. ¿Qué hacemos escuchando programas donde incluso se traen al estrado? Porque hay programas, ustedes conocerán muy bien cuál es el programa, ¿no? Hace claro, caso cerrado. Un ejemplo, hay muchos. Y traen esos casos de que no, que esta se metió con mi prima y esto y aquello. Hermano, tú te vas a sentar a ver ese programa y escuchar las atrocidades que están haciendo. Y tú dices, no, pero es que yo sé que eso es pecado, ¿no? Pero hermano, aquí dice, ni aún se nombre entre ustedes, ni siquiera eso. No, ¿por qué? Porque eso no conviene a santos. Es triste, pero queremos ser hombres piadosos, mujeres piadosas, pero no nos acercamos a lo puro, a lo limpio, constantemente. Queremos ser hombres esforzados, trabajadores, pero todavía seguimos pensando de forma mediocre y perezosa. No, hermano, piensa en aquello que es puro, aquello que es limpio. Que el mundo no te va a presentar pureza, el mundo no te va a hablar de la pureza sexual, el mundo no te va a hablar de la santidad. El mundo no lo va a hacer, Dios sí lo hace. Así que escuchemos al Señor, pensemos en aquello que es puro, aquello que es limpio. En esto debemos pensar. Si hay un pensamiento impuro en tu mente, repréndelo, sácalo de tu mente y comienza a pensar en conformidad a lo que Dios ha revelado. Recuerda, ahí está la verdadera guerra, la verdadera batalla, debes librarla desde ahí. Ahora habla de lo amable, aquello que, cuando hablamos de algo amable, hablamos de mostrar cortesía, de algo respetuoso. Y creo que entiendan, hermanos, que Pablo dice, deben empezar esto porque según vuestro pensamiento así van a ser ustedes. Así que si ustedes piensan en lo amable, en aquello que es respeto a otra persona, a lo que es cortesía, a lo que es ser amable a otras personas, sin importar de dónde sea, sin importar su cantidad de conocimiento o fama, no, a todos los tratos de la misma manera, con amabilidad, es porque piensas en esto. Pero también sigue avanzando, todo lo que es de buen nombre, lo que tiene buena reputación, sigue avanzando, dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, hermanos, por favor les digo, dice, les mando, deben pensar todo esto. La pregunta es, ¿dónde voy a hallar yo tantas cosas como estas? ¿Dónde la voy a encontrar, hermano? Su palabra.
Es su palabra. Su palabra contiene todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es virtuoso. Está en la Escritura misma. Aquello que es digno de alabanza está en la Escritura también. Y si hablamos de una persona, debemos hablar de Cristo. Cristo es digno de alabanza, es digno de ser reconocido. Cristo está lleno de virtudes. Tiene un buen nombre, como no hay otro nombre dado a los hombres. Cristo Jesús es Él. Él es justo, Él es puro, Él es santo, Él es amable. Él dice, yo soy la verdad, yo soy la luz. Hermanos, ¿pensamos en Cristo? ¿Meditamos en Cristo? ¿O le hemos sacado a Cristo de mi pensamiento para traer cantidad de otros pensamientos más? ¿Por qué te estresas? ¿Por qué te afanas? Te voy a preguntar en qué estás pensando. Hermanos, aquí la palabra pensar es un mandamiento que te habla de pensar profundamente. Y la meditación es algo que en este tiempo, en esta época, no se está haciendo. No se está haciendo. Pero Pablo no acaba ahí. ¿Por qué debo pensar en esto? Porque lo que pienso, Cristo el Señor, el Evangelio, su palabra, en lo que estoy meditando y pensando, eso debo poner en práctica. Versículo 9, habla de eso. Esto hace. ¿Qué dice Pablo? Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto tienes que hacer. La pregunta es, ¿qué habrá hecho Pablo? ¿Qué habrá enseñado Pablo? ¿Qué habrá modelado Pablo con su vida para que le diga a los hermanos, esto también ustedes tienen que hacerlo, ustedes tienen que imitarme a mí? ¿Qué hizo Pablo? Te voy a decir, lo que hizo Pablo fue ser como Cristo, imitar a Cristo. Pablo dice, deben hacer lo que yo hago, mira, miren mi vida, miren mi comportamiento, miren mis palabras, mis enseñanzas, ustedes deben practicar esto. Si no es suficiente, hermanos, que les diga que deben hacer esto y necesitan un ejemplo visual, quieren ver a alguien que pueda vivir en conformidad a lo que he dicho, a lo que he enseñado, entonces mírenme a mí, contémplenme. Lo ha dicho en otras cartas, dice, sean como yo, imítenme. ¿Por qué? Porque yo he imitado a Cristo. Pocas palabras, si Pablo enseñaba el Evangelio, si Pablo predicaba a Cristo, enseñaba a Cristo con sus palabras, sus enseñanzas y su vida, lo que está haciendo Pablo es diciendo lo siguiente, aquello en lo cual debes pensar y meditar constantemente, eso debes poner en práctica en tu vida, eso es lo que tú debes hacer. Hermano, no sirve de nada tener tanto conocimiento. Si esa cantidad de conocimiento es ridícula en comparación a lo que estamos poniendo en práctica. Realmente a veces, no sé ustedes, pero a veces a mí me da terror, ¿saben? El conocimiento es una bendición. Es una bendición, es algo glorioso, hermano. Pero cuando te acerca a Cristo, te hace amar más a Dios. Te hace más manso, más humilde, más piadoso, más justo, más santo, más amable. Ahí el conocimiento es bueno, pero si el conocimiento te cargas de él, conoces más, pero tu vida es igual de caótica, tu vida está vacía de Dios, vacía de Cristo. Eso es juicio lo que estamos cargando. Porque al que mucho se le da, más se le demanda. Así que pensar que conozco más, sé más, mi vida es igual, es terrible, es terrible. Y hermano, no solamente yo, mi persona, o el hermano Gilbert, somos expuestos a la palabra de Dios y conocemos más de la palabra. Ustedes cada domingo y cada miércoles se les predica la palabra y están una vez más escuchando la palabra de Dios. Dios hablando. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que Dios está diciendo? ¿Nos quedamos en lo teórico o somos prácticos? Santiago dice, no sean tan solamente oidores de la palabra, sino también
hacedores de ella. No sean como aquel que se ve al espejo y dice, ok, ya sé cómo me encuentro, cómo me hallo, y luego dice que se va y se olvida de cómo era. La palabra muestra la realidad de nuestro estado, nuestra condición con el Señor. Y cuando tú piensas en la palabra, cuando tú meditas en la palabra, lo que estás haciendo es preguntándote qué dice Dios, y luego te preguntas, ¿y cómo yo estoy viviendo? La meditación es importante porque ella te lleva al punto en el cual vas a comenzar a practicar lo que debes hacer. La meditación es el primer paso, pero el segundo también tienes que darlo. Practica. Dice el mandamiento es, pongan en práctica esto, ustedes tienen que hacerlo, tienen que ponerlo en práctica. ¿Por qué es tan importante todo esto? ¿Por qué Pablo es tan insistente? Vayamos a la tercera parte, y con esto ya vamos terminando. Hablando de este resultado, de este gran resultado. Pablo dice, como consecuencia, dice Pablo, el Dios de paz estará con vosotros. ¿Escuchaste bien? El Dios de paz estará con vosotros. Y aquí te quiero recordar el argumento. El argumento es, solo disfrutaremos de la presencia de Dios. La presencia de Dios vamos a disfrutar. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo disfrutar la presencia de Dios? Cuando tenga los pensamientos y la vida correcta. Hermano, tú te deleitas en la persona de Dios. Tú cada día estás amando más a Dios. O lo estás amando menos. Cada día más te parece glorioso el evangelio. Cada vez que se predica te quedas impresionado con la boca abierta. Y dices, Señor, ¿cómo me amas a mí así? ¿Cómo me amas? ¿Cómo es posible que yo, un vil pecador, haya sido perdonado, salvado, rescatado? Yo no lo merezco, Señor. Y por eso, Señor, yo te amo. Señor, por eso yo te quiero servir, quiero entregar mi vida como un sacrificio vivo. ¿Por qué no lo debería hacer? ¿Por qué no lo debería hacer? Si Jesús dijo, el Hijo del Hombre no ha venido al mundo para ser servido, sino para servirlos a ustedes, para que sean salvos. ¿Qué tanto disfrutamos de la presencia de Dios? Te preguntaría, hermanos, ¿estás caminando con Dios? Hermanos, ¿estamos caminando con Dios? Quizás a veces pensamos que solamente Enoch caminó con Dios, dice que desapareció. Pero luego se dice más adelante acerca de Noé, que él también caminaba con Dios. Pero él no desapareció de repente, ¿cierto? Pero ¿por qué era un hombre que caminaba con Dios? Le dice Génesis, porque era un hombre justo, un hombre piadoso. Era un hombre que caminaba con Dios porque vivía siempre ante Dios. Vivía siempre ante Dios. Pensando en Dios, disfrutando de Dios, amando a Dios. Y el resultado, pues una vida justa, una vida piadosa. Te repito, hermano, tus pensamientos, tus actitudes, tus decisiones no cambiarán tu estado de salvación. Sin embargo, sí van a afectar la forma como disfrutas la experiencia de la salvación. Cada día más te sientes contento, alegre, satisfecho con el Señor, agradecido con el Señor por haber sido salvado del infierno, de la ira que tú y yo no merecíamos. Cada día más estás agradecido y amas más al Señor por haber sido adoptado, ser apartado, ser ahora su hijo y ser parte de la familia divina. Cada día somos más consolados y animados por las promesas que Él ha dado por medio de Cristo Jesús. Cada día más experimentamos el shalom de Dios, la paz de Dios, para no estar afanados. ¿Cómo está nuestra experiencia y nuestro disfrute de la salvación? Hermano, no vas a disfrutar de la salvación como deberías disfrutar. Vas a vivir como pobre, siendo rico en Cristo,
si no piensas lo que Pablo dice, si no piensas en Cristo, si no piensas en la palabra, si no meditas en ella. Y segundo, si no practicas lo que ella te está enseñando. Hermano, la obediencia te permite, escucha, la obediencia a la palabra de Dios te permite disfrutar de la verdad de Dios, de la vida que Dios te ha dado. ¿No me crees? ¿Qué dijo David cuando pecó? El Salmo, ¿qué dice? Devuélveme el gozo de tu salvación. David, hermanos, perdió el gozo, el deleite. ¿Por qué? Porque había pecado. Pregúntale cómo está el hermano, la hermana que sabe que está pecando y no deja de pecar. ¿Cómo está? Mal, mal. Sabe que hace las cosas mal y todo dice, quiero hacerlas bien, tengo que mejorar, pero está mal, no puedes decirme que estás bien si estás desobedeciendo la palabra de Dios. Entonces, hermanos, amados, pensemos, tenemos en nuestra mente los pensamientos correctos y vivamos la vida correcta, que no es otra que aquella que es conforme a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, conforme a Cristo, conforme al Evangelio. Amigo aquí presente, lo que podría decirte es lo siguiente. Estos imperativos son sin sentido para ti. No porque no son escuchados por ti o no porque no, humanamente hablando, tú puedes entender lo que he dicho. No puedes porque tu corazón no desea y no anhela obedecer al Señor, ni hallará deleite en pensar en lo antes descrito. Tú no solamente pecas, tú te deleitas en el pecado. Por eso la única solución, y seguro no es la primera vez que has escuchado esto, pero te lo repito una vez, la única solución es que clames al Padre, clames al Señor, y digas, Señor, cambia mi corazón. Señor, dame un nuevo corazón, uno que te ame, uno que se deleite en ti. Clama a Él, pídele a Él, y Él escuchará, y Él responderá con un nuevo corazón, con uno que tenga la ley de Dios marcada. Él lo va a hacer porque Él lo quiere hacer. Así que clama a Él, ora a Él y pide que transforme tu corazón y cree en Cristo Jesús y vive la vida que solamente es posible vivir en Cristo Jesús, solamente en Él. Una vida llena de pensamientos correctos, una vida correcta. Esos son los resultados, los frutos de la salvación. No al revés, no, yo voy a pensar correcto, voy a hacer lo correcto para ser salvo, no. Eso es el fruto de nuestra salvación. Así que oremos al Señor, demos gracias al Señor por su palabra, por su verdad. Y hermanos, por favor, pensemos en esto. Hermanos, por favor, hagamos esto. Amén. Señor, damos gracias a ti por tu palabra, por tu verdad. Gracias por habernos permitido estar en este lugar, ser edificados a través de ella. Gracias, Señor, tú eres bueno, de gran manera. Y por tu gracia y misericordia, hoy nos hemos reunido en este lugar. Sea tu nombre bendito y exaltado eternamente y para siempre. Y que nuestras vidas, Señor, se rindan ante tus pies. Que nuestras vidas sean un sacrificio vivo ante ti. Nuestra vida, Señor, esté cautivada, esté llena de la presencia de Dios. Que disfrutemos de tu presencia. Tiene los pensamientos correctos y la vida correcta. Te lo pedimos, oh Rey de Gloria. Ayúdanos a crecer y a madurar en nuestra fe como cristianos. Ayúdanos a abandonar la mediocridad, la pereza y a afirmarnos en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Rey de Gloria. Ayúdanos. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.